Interdisciplinariedad en la educación. Un análisis crítico para abordar los desafíos del mundo contemporáneo. Mi nombre es Sandra León. En esta disertación se examinarán los fundamentos teóricos y las implicaciones prácticas de la interdisciplinariedad en el ámbito educativo. Este enfoque, basado en la integración de saberes, constituye una herramienta metodológica indispensable para abordar las problemáticas multifacéticas del entorno global. A través de una revisión analítica de las aportaciones de diversos autores, se discutirá cómo esta perspectiva transforma el proceso educativo desde un nivel estructural y epistemológico. Sociobiología, conducta humana y prácticas docentes. Una mirada integradora. Hola, soy Sandra León. Hoy quiero invitarte a mirar conmigo desde otro ángulo. Vamos a hablar de cómo lo que llevamos en el cuerpo, nuestros genes, nuestra historia evolutiva, esa herencia antigua que viene desde que los humanos gateaban por la sabana, cómo se mezcla con lo que aprendemos en sociedad y da forma a lo que hacemos. ¿Y esto qué tiene que ver con los niños pequeños? Muchísimo. En la primera infancia, cada gesto, cada juego, cada llanto o abrazo es una pista. No basta con ver lo que hacen, hay que entender lo que los mueve. Un niño que arrebata un juguete no es solo un niño impulsivo, es un ser humano en formación, con cerebros que maduran, emociones que buscan salida y aprendizajes que empiezan. Miremos con más profundidad. Distinciones clave entre comportamiento, conducta y acción. Comprender las capas del comportamiento humano. Detengámonos un momento. Hay palabras que usamos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Comportamiento, conducta, acción. Comportamiento es lo primero que se ve. Es reacción. Un niño que se tapa los oídos cuando hay un ruido fuerte. Reflejo. Conducta. Ya tiene intención, está tocada por la experiencia, por lo que ve y aprende. Por ejemplo, una niña que comparte su merienda porque así lo ha vivido en su casa. Acción. Aquí hay pensamiento, decisión, planificación. Cuando un grupo de niños construye juntos una torre de bloques y se reparten a los turnos. Distinguir estas capas nos impide caer en juicios fáciles. Nos obliga a observar con más preguntas que respuestas. Factores que influyen en nuestras acciones. Determinantes biológicos, sociales y culturales. Nada en un niño ocurre por una sola causa. Todo es mezcla. Genes, entorno, historias vividas. Lo decía Wilson, la selección natural dejó marcas en nuestro modo de actuar. Kandel lo complementa mostrando cómo el cerebro, esa orquesta brillante, dirige lo que sentimos y decidimos. Pero a eso se suma el jardín, la familia, la comunidad. Un niño que se frustra rápido no es un malcriado. Está expresando su construcción interior. Hay que mirar más allá de ese berrinche. Ahí, entre la biología y la cultura, está nuestra tarea. Patrones establecidos e improvisación en las acciones. Adaptación y creatividad en el comportamiento humano. No todo está escrito en los genes. Lorenz hablaba de patrones heredados. Sí, pero también está nuestra capacidad de crear. Robert lo decía con claridad. Los humanos no solo repetimos, también inventamos. Y en la infancia eso brilla. Un niño que transforma una caja en un cohete no está siguiendo un guión, está narrando su mundo. Como docentes no podemos solo pedir que repitan, debemos dejar espacio para que inventen, porque ahí florece lo humano. Desafíos en la comprensión mutua. Factores que dificultan la interacción social. Entendernos no siempre es fácil, y en la infancia menos. Hay niños que pegan sin saber por qué, otros que se aíslan sin querer. A veces es lo biológico, otras veces lo aprendido. Y siempre están las emociones, esas olas que no saben esconderse. Cuando una niña no logra jugar en grupo, no es por falta de voluntad,
Puede ser miedo, inseguridad, una historia que no vemos. Por eso educamos también para la empatía. Enseñamos con la palabra, pero también con el gesto, con la calma, con la mirada. La convivencia no se impone, se siembra. Promoción de la diversidad en los juegos. El respeto por la diversidad cultural desde la primera infancia. Imagina esta escena. Propones un juego donde todos deben participar. Y en el grupo hay niñas y niños de diferentes orígenes, costumbres y lenguas. Al principio puede haber desconcierto, pero si acompañas bien, florece el reconocimiento. Darwin hablaba de la diversidad como clave para sobrevivir. En el aula es igual. Una niña con imaginación, otro con habilidad motora, otro más con paciencia infinita, juntos pueden crear mundos. Nuestro rol es diseñar juegos donde estas diferencias no dividan, sino sumen. Fomentar la resolución de conflictos en el aula. La cooperación como herramienta desde los primeros años. Los conflictos aparecen temprano. Dos niños giran el mismo triciclo. Uno empuja, el otro llora. Ese momento no es un problema, es una oportunidad. Allí puedes enseñar a esperar, a negociar, a escuchar. Wilson decía que sin cooperación no habríamos llegado hasta aquí, como especie. Enseñar a cooperar es enseñar a vivir. Y en la infancia se empieza desde lo cotidiano. Porque cada disculpa, cada turno cedido, cada abrazo después del llanto es una lección. Estimulación del pensamiento crítico en la primera infancia. Curiosidad, exploración y aprendizaje continuo. No, el pensamiento crítico no empieza en secundaria. Empieza cuando un niño pregunta: ¿y por qué el cielo no se cae? Kendall hablaba de la plasticidad del cerebro. En la infancia es infinita, todo está por aprenderse y también por desaprenderse. Si propones retos, resolver problemas en grupo, inventar una historia a partir de un objeto, pensar en cómo construir una casa con palitos, estás sembrando pensamiento. Pensar no es solo razonar, es también imaginar, y eso en los niños está siempre encendido. Integrar conocimiento biológico y cultural para las prácticas inclusivas en la infancia. ¿Para qué mirar la sociobiología en el jardín infantil? Para no quedarnos solo con que los niños hacen, para entender por qué lo hacen y qué necesitan para crecer, para que nuestra mirada no sea de juicio, sino de comprensión. La diversidad no se tolera, se celebra. La cooperación no se espera, se enseña. El pensamiento no se impone, se despierta. Educar en la infancia, en la primera infancia, no es llenar cabezas, es acompañar la vida desde que se enciende. Gracias por caminar un rato conmigo. Sigamos pensando, jugando y creciendo juntos.